¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia utiliza tres nombres distintos para referirse, aparentemente, al mismo pueblo? Hebreo, israelita, judío. Si crees que estas palabras son simples sinónimos, estás leyendo las Escrituras con los ojos vendados. Cada uno de estos nombres no es solo una etiqueta, es un código que encierra un pacto diferente, una lucha a vida o muerte y una supervivencia milagrosa que cambió el destino de la humanidad. Hoy vamos a quitar el velo de siglos de confusión. Al terminar este video, no solo entenderás quiénes son, sino que tu forma de leer la Biblia no volverá a ser la misma. Para comenzar este viaje por las profundidades de la historia sagrada, debemos retroceder más de 4000 años en el tiempo, hasta las llanuras de Mesopotamia, en una época donde las ciudades-estado se alzaban como monumentos al orgullo humano y los dioses de piedra y barro dominaban el corazón de los hombres. Es aquí donde surge el primer nombre, el más antiguo y quizás el más cargado de simbolismo espiritual, el término hebreo. Siglos antes de que el mundo conociera el concepto de judaísmo, existía una identidad forjada no por fronteras, sino por el movimiento. Para entender qué significa realmente ser hebreo, debemos mirar a un solo hombre que caminaba bajo el sol del desierto, guiado únicamente por una voz que nadie más podía oír. Ese hombre era Abraham. La primera vez que la Biblia utiliza la palabra hebreo es en el capítulo 14 del libro del Génesis, en el versículo 13. El texto dice: «Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo». Detente un momento en esa expresión. El mundo exterior, los reyes de la llanura y los habitantes de Canaán no veían en Abraham a un profeta o a un rey, veían a un ibrí. En la lengua original, la palabra ibrí proviene de la raíz semítica avar, que significa literalmente cruzar, atravesar o pasar al otro lado. Por lo tanto, ser hebreo no era originalmente un título de nobleza ni una afiliación política. Era una descripción de un estado de vida. Significa el que viene del otro lado, o el que ha cruzado. Para los habitantes de Canaán, Abraham era el forastero que había cruzado el gran río Éufrates. Era aquel que había dejado atrás la estabilidad de Ur de los Caldeos, una de las metrópolis más avanzadas y prósperas de su tiempo, para adentrarse en lo desconocido. Imagina por un segundo el impacto de esa decisión. Ur no era un simple desierto. Era un centro de comercio, cultura y seguridad. Dejar Ur para seguir una promesa intangible era, a los ojos del mundo antiguo, un acto de locura o un acto de fe absoluta. Al cruzar ese río, Abraham no solo cambió de geografía, rompió con su pasado, con su cultura y con los ídolos de sus padres. Se convirtió en el eterno migrante de Dios. Esta identidad de el que cruza define la esencia de lo que significa ser hebreo en la Biblia. Representa a una persona que no pertenece al sistema del mundo que lo rodea. Es el peregrino, el extranjero que habita en tiendas mientras otros construyen ciudades amuralladas. La Biblia subraya esta condición de manera conmovedora. Abraham, a pesar de ser inmensamente rico en ganado y siervos, nunca construyó una casa permanente en la tierra que Dios le había prometido. Vivió como un extraño en tierra ajena. Pero el término hebreo tiene una doble raíz. Además del significado geográfico de cruzar el río, la tradición bíblica conecta este nombre con un antepasado directo de Abraham llamado Eber. En las genealogías del Génesis, Eber aparece como el bisnieto de Sem, el hijo de Noé. Eber representa la continuidad de una línea espiritual que se mantuvo fiel al Dios único en un mundo que se precipitaba hacia la idolatría de Babel. Por lo tanto, ser hebreo también implicaba pertenecer a una estirpe que guardaba la memoria del Creador. Era una distinción ética y espiritual en medio de la confusión de las naciones. A lo largo de los siglos de la era de los patriarcas, el nombre hebreo siguió siendo la etiqueta con la que el mundo identificaba a esta familia especial. Isaac fue hebreo. Jacob fue hebreo. Y cuando José fue llevado como esclavo a las tierras de Egipto, no se le conocía como un príncipe o un guerrero, sino como el joven hebreo.
Los egipcios, con su cultura sofisticada y sus dioses zoomorfos, miraban a los hebreos con una mezcla de curiosidad y desprecio. Para ellos, un hebreo era alguien marginal, alguien que vivía al borde de la sociedad organizada, un pastor de ovejas que no compartía sus costumbres ni su dieta. En el libro del Génesis se nos dice explícitamente que los egipcios no podían comer con los hebreos, porque para ellos era una abominación. Esta separación es clave. Ser hebreo significaba ser distinto. Durante los 400 años que la descendencia de Jacob permaneció en Egipto, su identidad no fue la de una nación con ejército y bandera, sino la de un pueblo de trabajadores y pastores conocidos como los hebreos. Incluso bajo el látigo de la esclavitud, cuando el faraón ordenó la muerte de los recién nacidos, las parteras que asistían a las mujeres del pueblo de Dios fueron llamadas las parteras de las hebreas. Incluso cuando Dios decide intervenir para liberar a su pueblo de la opresión del faraón, se identifica ante el monarca más poderoso de la tierra con este título. Dios no le dice a Moisés que se presente como el Dios de los israelitas en el primer encuentro, sino que le ordena decir: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Es el Dios de los que no tienen tierra, el Dios de los marginados, el Dios de los que han cruzado la frontera del miedo para confiar en su palabra. El hebreo es aquel que sabe que este mundo no es su hogar definitivo. Es el que ha salido de la comodidad de lo conocido, ha cruzado el río de la duda y camina hacia una herencia que aún no ve, pero que sabe que es real. Pero la historia no se detiene aquí. El pueblo de los hebreos estaba a punto de experimentar una metamorfosis total. De ser una familia de peregrinos y una masa de esclavos, estaban destinados a convertirse en algo mucho más grande, algo que requeriría un nuevo nombre y un nuevo carácter. Estaban a punto de convertirse en la nación del pacto. Estaban a punto de nacer como israelitas. Antes de pasar al siguiente capítulo y ver cómo este grupo de peregrinos se transforma en una nación entera, quiero saber algo. ¿Ya conocías este significado de la palabra hebreo? ¿O siempre pensaste que era solo un sinónimo más? Escribe "lo sabía" en los comentarios si ya conocías la historia del cruce del río, o escribe "nuevo" si hoy acabas de descubrir algo que no sabías sobre Abraham. Me interesa mucho ver cuántos de nosotros estamos aprendiendo juntos en este episodio de la saga. Estaré leyendo sus respuestas. Si el término hebreo nos hablaba de un origen y de una fe que cruza fronteras, el nombre israelita nos introduce en el corazón de un pacto inquebrantable y una lucha que define el carácter de todo un pueblo. Este cambio de identidad no fue el resultado de una evolución política o social, sino de un encuentro sobrenatural que ocurrió en la soledad de una noche oscura, a orillas de un arroyo llamado Yabok. El protagonista de esta transformación es Jacob, el nieto de Abraham. Su vida había sido una constante batalla de astucia y supervivencia. Su propio nombre, Jacob, significaba el suplantador, aquel que toma por el talón, reflejando a un hombre que intentaba obtener las bendiciones de Dios mediante sus propios esfuerzos y manipulaciones. Pero una noche, mientras regresaba a la tierra de sus padres, Jacob se quedó solo y experimentó lo que muchos consideran el episodio más misterioso de toda la Biblia. Un varón, una manifestación de la presencia misma de Dios, luchó con él hasta el amanecer. En esa lucha agónica, Jacob fue herido en el encaje de su muslo, una marca de debilidad que llevaría para siempre, pero se negó a soltar a su oponente hasta recibir una bendición. Fue en ese momento de rendición absoluta y perseverancia extrema cuando recibió su nuevo nombre. El texto sagrado nos dice: "No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido". El nombre Israel, del hebreo Yisrael, encierra un significado poderoso: el que lucha con Dios o Dios prevalece. A partir de este instante, la saga bíblica deja de ser la historia de individuos aislados para convertirse en la historia de una identidad colectiva. Los 12 hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín,
Se convirtieron en las columnas de un edificio espiritual que el mundo jamás olvidaría. Sus descendientes ya no serían conocidos simplemente como los hebreos que venían del otro lado, sino como los hijos de Israel, los israelitas. Este nombre marcaba una distinción fundamental. Mientras que otros pueblos de la región se definían por su etnia o por el territorio que ocupaban, los israelitas se definían por su relación con el Dios de su padre Israel. Eran el pueblo que llevaba en su nombre la memoria de una lucha espiritual y la victoria de la fe. Sin embargo, la verdadera consolidación de esta identidad nacional no ocurrió en los palacios, sino en el crisol de la aflicción en Egipto y, finalmente, en el trueno del monte Sinaí. Cuando los descendientes de Jacob salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, dejaron de ser una multitud de esclavos para convertirse en la asamblea de Dios. En el Sinaí, el término israelita adquirió su dimensión legal y teocrática. Allí, Dios estableció un pacto formal con ellos, dándoles los 10 mandamientos y un sistema de leyes que regulaba cada aspecto de su existencia. Dios les dijo: «Vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Ser israelita significaba ahora pertenecer a una nación gobernada directamente por el cielo. Su identidad estaba ligada al tabernáculo que marchaba en el centro del campamento, a la columna de nube que los guiaba de día y al fuego que los protegía de noche. A diferencia de los hebreos patriarcales, que eran peregrinos sin ley escrita, los israelitas eran el pueblo de la Torá. Poseían una constitución divina que los apartaba radicalmente de todas las naciones de la tierra. Es vital entender que, aunque todos los israelitas eran hebreos por ascendencia, no todos los hebreos eran israelitas. Los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, también eran hebreos, pero nunca fueron israelitas porque no formaban parte del pacto específico establecido con Jacob. El término israelita es, por tanto, un título de pertenencia al pacto. Es el nombre de la nación elegida para ser la luz del mundo y el canal a través del cual el Mesías vendría a la tierra. Durante los siglos de la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces y el esplendor de la monarquía unida bajo Saúl, David y Salomón, el nombre Israel brilló como el estandarte de la soberanía de Dios en la tierra. Jerusalén se convirtió en el epicentro de la adoración y el templo en el símbolo visible de que Dios habitaba en medio de su pueblo israelita. Pero este nombre también conllevaba una responsabilidad inmensa: la obediencia. El israelita se definía por su lealtad al pacto. Cuando el pueblo fallaba, perdía su gloria, pero nunca su nombre, pues el pacto de Dios con Israel es eterno. Sin embargo, el destino de esta nación estaba a punto de enfrentar su prueba más amarga. La desobediencia y la división política llevarían al pueblo a una crisis que fracturaría su unidad. El reino se dividiría, las tribus del norte se perderían en la historia, y solo un remanente quedaría para sostener la antorcha de la fe. En las sombras del exilio babilónico, un nuevo nombre estaba por emerger, un nombre que definiría la resistencia de la fe ante los imperios del mundo. Estaba por nacer la identidad del judío. Si el hebreo es el que cruza por fe y el israelita es el que nace de un pacto nacional, el judío es aquel que sobrevive al fuego, al destierro y al silencio de los siglos. Este tercer nombre no solo identifica a un pueblo, sino que representa la victoria de la memoria sobre el olvido y de la fidelidad sobre la destrucción. Para entender el origen del término judío, debemos situarnos en uno de los momentos más oscuros y determinantes de la Biblia: la caída de Jerusalén y el fin de la monarquía de David. Tras la muerte del sabio rey Salomón, el esplendor de la nación israelita se fracturó. El reino se dividió en dos: el reino del norte, que conservó el nombre de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. El norte, compuesto por 10 de las 12 tribus, se alejó rápidamente del camino de sus padres, cayendo en una espiral de idolatría que finalmente lo llevó a su desaparición. En el año 722 a.C.,
el implacable imperio asirio conquistó el norte y dispersó a sus habitantes por los rincones más remotos de la tierra. Aquellas 10 tribus se perdieron en la bruma de la historia, dejando atrás un vacío que parecía irreparable. Pero en el sur, la pequeña lámpara de Judá seguía encendida. Este reino, formado principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes de la tribu de Leví, se convirtió en el único custodio de las promesas divinas, del templo de Jerusalén y del linaje real de David. Es de aquí, de la tribu de Judá, de donde nace el nombre que hoy conocemos. En hebreo, Judá se dice Yehudá, que significa alabanza. Originalmente, un judío, o Yehudí, era simplemente alguien que pertenecía a esa tribu específica o que era ciudadano de ese reino sureño. Sin embargo, el destino tenía preparado un crisol que transformaría este gentilicio en una identidad espiritual eterna. En el año 586 a.C., el juicio que los profetas habían anunciado se hizo realidad. Las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, rodearon Jerusalén. El hambre, la guerra y el fuego consumieron la ciudad santa, el templo, la joya de Salomón y el lugar donde habitaba la gloria de Dios fue reducido a cenizas. Los muros fueron derribados y los sobrevivientes fueron llevados encadenados hacia las tierras paganas de Babilonia. En ese momento, parecía que la saga bíblica había llegado a su fin. Sin templo, sin tierra y sin rey, ¿cómo podría sobrevivir el pueblo de Dios? Fue en las riberas de los ríos de Babilonia donde ocurrió un milagro de identidad. Aquellos exiliados, lejos de su hogar, se negaron a ser absorbidos por la cultura babilónica. Ya no eran solo una nación política, ahora eran un remanente espiritual. Allí, el término judío comenzó a consolidarse. Ser judío ya no significaba solo vivir en una geografía, sino portar una fe que no dependía de un edificio. En la ausencia del sacrificio en el templo, los judíos se volcaron hacia el estudio de la ley, la oración comunitaria y la preservación meticulosa de los rollos sagrados. Nació una devoción inquebrantable por las Escrituras que los mantendría unidos a pesar de la distancia. Cuando 70 años después, el rey Ciro de Persia permitió que un grupo regresara a Jerusalén para reconstruir los muros y el altar, aquellos que volvieron ya no eran identificados por sus tribus individuales, que en gran parte se habían mezclado o desaparecido. Eran conocidos colectivamente como los judíos. Ellos eran el remanente fiel, los sobrevivientes que habían mantenido viva la antorcha de la fe de Abraham y el pacto de Jacob a través de la noche del exilio. A medida que avanzamos hacia el periodo del Nuevo Testamento, el término judío se convierte en la denominación oficial y universal. Para los imperios de Persia, Grecia y Roma, este nombre designaba a todo aquel que adoraba al Dios único, guardaba el sábado y esperaba al Mesías. Ser judío era llevar sobre los hombros el peso de siglos de historia, persecución y esperanza. El judío es el guardián de la promesa en un mundo que intenta apagarla. Es la identidad de la resistencia y la reconstrucción. Esta evolución alcanza su punto culminante en la figura más importante de toda la historia. Jesús de Nazaret no nació como un concepto abstracto, nació dentro de este contexto específico. Él era hebreo por descendencia de los patriarcas, era israelita por el pacto de la nación, y de manera contundente nació judío, del linaje de Judá y de la casa de David. La Biblia lo llama el león de la tribu de Judá. Al entender esto, comprendemos que el término judío no es solo una etiqueta religiosa moderna, sino el nombre del remanente que Dios preservó para que, de su seno, surgiera el Salvador del mundo. A través de la historia del judío, vemos que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando éste se encuentra en la dispersión o en el sufrimiento. Si el hebreo nos enseñó a salir por fe y el israelita a vivir bajo un pacto, el judío nos enseña a permanecer fieles cuando todo parece perdido. Esta es la identidad que ha resistido imperios, que ha sobrevivido a la diáspora y que sigue siendo hoy un testimonio viviente de que la palabra de Dios no vuelve vacía. 3 nombres, una sola historia. Desde el primer paso de Abraham fuera de Ur,
pasando por la lucha de Jacob en el arroyo, hasta la reconstrucción de los muros de Jerusalén por el remanente de Judá. Cada etapa fue necesaria para preparar el camino hacia la redención final. Entender la diferencia entre ser hebreo, israelita y judío no es solo un ejercicio de historia, es contemplar el diseño maestro de Dios para formar, pulir y preservar a un pueblo que sería bendición para todas las familias de la tierra. Ahora que conoces la diferencia, ya no verás estas palabras como simples sinónimos, sino como los capítulos vivos de un plan maestro que ha sobrevivido a imperios y desiertos para llegar hasta ti. Si este viaje por las profundidades de la Biblia ha arrojado luz sobre tu fe, te invito a mostrar tu apoyo con un me gusta. Nos ayuda a que esta verdad llegue a más corazones. Nuestro viaje por las Escrituras no termina aquí. En pantalla te dejo otro episodio, listo para que sigas explorando los secretos mejor guardados de la palabra. Gracias por caminar con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.